Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Comunicando el Evangelio. El día de hoy me acompaña mi hermano Mauricio Muñoz. Hermano Mauricio, Dios te bendiga, gusto verte, gusto saber que tenemos este programa juntos el día de hoy que nos convoca para poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Saludamos también a nuestro hermano Daniel Cayún, que por problemas familiares, ¿cierto?, no pudo estar junto a nosotros el día de hoy, pero sin duda sabemos que el Señor está también con él, acompañándolo en el lugar donde se encuentra. Hermano Mauricio, por favor, tenga bien saludar a la audiencia que se encuentra hoy día conectándose y futuramente, ¿cierto?, también se irá a conectar a esta señal y este video. Amén. Bueno, siempre es una bendición poder ser parte del programa de este nuevo capítulo. Siempre lo reitero y la verdad es que doy gracias al Señor. Son más de 2 décadas que está comunicando el Evangelio al aire y la bendición de que a través de este trabajo han llegado a los pies del Señor muchas personas. Hay muchos testimonios. Así que igual la invitación hoy día es a que nos sigan, que se queden en el programa, que escuchen la palabra. Y bueno, sabemos que el alcance también es grande, desde la región del Biobío hasta la región de Aysén, para quienes nos siguen a través de sus pantallas. Un saludo cariñoso desde la isla grande de Chiloé, de la capital de la provincia, que es Castro. Acá estamos un grupo de hermanos que tenemos este llamado de poder evangelizar utilizando este medio. Así que bendecido, gracias por la invitación y también porque sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre queda y va a dejar una bendición en las vidas de los que hoy día van a estar junto a nosotros. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Saludamos también a nuestro hermano Luis Lascano, que se encuentra fuera de la provincia de Chiloé, se encuentra por la región de Temuco. También a nuestros demás hermanos, Archibaldo Valladares, ¿cierto? Y los demás hermanos que nos están acompañando y que se han ido sumando, las damas también que nos acompañan, ¿cierto?, Así es. durante la semana también con un programa donde se comparte también la palabra del Señor. Sean todos bien bendecidos de parte de nuestro Dios y bienvenidos también a todos ustedes que se están sumando a esta transmisión. Continuando con los estudios que se han venido realizando y con la exhortación de la palabra capítulo a capítulo, como ha sido costumbre en este programa, nos invita el día de hoy a poder entrar en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 12 justamente. Así es que vamos a compartir este pasaje junto a ustedes, pero no sin antes orar al Señor, pedirle su dirección, que nos guíe, ¿cierto?, a través de este programa, para que también sea de bendición para sus vidas, ¿cierto? Todos ustedes que Amén. están siguiendo el programa, también para la nuestra, por supuesto, ¿cierto? Y para nuestros hermanos que integran también este ministerio de Comunicando el Evangelio. Hermano Mauricio, por favor, tenga usted bien a orar para que comencemos a exhortar la palabra del Señor. Amén. Por favor, ahí donde están, en su habitación, en la sala de estar, en el living, en cualquier parte donde se encuentre, le voy a pedir que nos acompañe en la oración. Y si hay pequeños allí también que escuchen atentos a este inicio del programa. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder compartir tu palabra, palabra maravillosa que trae siempre edificación para nuestras vidas. Nos disponemos en tus manos y queremos ser realmente verdaderos canales de bendición para quienes hoy día tienen sed de ti. En un mundo complejo, donde hay dificultades, donde no se ve salida a situaciones complejas, tú nos das la esperanza, pero una esperanza gloriosa. Gracias, Señor, porque en ti la tenemos y quédate con nosotros. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo llene la vida de tus hijos y también de quienes hoy necesitan de ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor también, ¿cierto?, nos bendiga a cada uno de los que estamos el día de hoy conectados a esta transmisión. Dice la palabra del médico Lucas, ¿cierto? Y el evangelista Lucas, en el capítulo 12, dice la levadura de los fariseos. La versión Reina Valera coloca este título y vamos a compartir junto a mi hermano Mauricio este
esta porción de la palabra del 1 al 3. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Amén. Aquí vemos, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos con esta gran multitud que se agolpaba en ese momento para estar cerca de Él, para poder escucharlo. Y el Señor nos sale, ¿cierto?, con esta declaración, tratando de no muy buena manera a este grupo, ¿cierto?, de hombres que conocían muy bien las Escrituras. Hermano Mauricio, ¿qué podemos decir de este pasaje? Así es. Bueno, el Señor siempre utilizó ejemplos cercanos para poder llegar con la palabra precisa y clara a la vida de las personas. Siempre utilizó palabras sencillas. Hoy día eso es importantísimo recalcarlo. Yo hago subrayo esto, hermano, porque muchas veces nosotros queremos complejizar el Evangelio, pero el Evangelio en sí es para que cualquiera, ya sea judío, prosélito, cierto, gentil, como se habla también en la palabra, pueda conocer de la verdad gloriosa de Jesucristo. Y aquí parte este mensaje, ¿cierto? Diciendo claramente, primeramente, a los discípulos. O sea, el Señor le habló a sus cercanos. Sabíamos que siempre el Señor estaba rodeado de multitudes, de personas, pero en este caso le habló a sus cercanos. Pero, y al alcance de sus oídos para quienes estaban ahí cerca. O sea, otras personas, también el mensaje era aplicable para ellos. Y el tema de la hipocresía hoy día es un tema no menor, o sea, no hoy día, sino que ha sido siempre, para toda la vida, de llevar vidas transparentes, vidas plenas, que nosotros realmente seamos adoradores, seamos cristianos de verdad, no solamente nos vistamos de ropaje, ¿ah? Que mostremos una imagen que no la tenemos, sino que vivir la palabra, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Y obviamente aquí esta comenzó con esta advertencia, en este caso, ¿cierto?, que habla acerca de los fariseos. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos. En esa época, al igual que hoy día, pero hoy día tenemos también la posibilidad de poder acceder a la compra, ¿cierto?, del pan, pero en esa época todo se hacía, era casero, como nos gusta mucho, ¿cierto? El pancito casero. Usted sabe que con tan poquito basta en algunas ocasiones solamente una pequeña pizca, un poquito de levadura para poder, ¿cierto? Para que esa masa liude y crezca. Si lo llevamos a este ejemplo en particular, claro, pasa eso. Este germen, ¿cierto? Esta levadura permite, con tan poco, ¿cierto?, que estas personas lleven, ¿cierto?, esta vida no acorde, una vida más que nada de cumplimiento de la ley, y obviamente no tenían vidas cambiadas, no habían vidas transformadas. ¿Ah? Eh, por lo tanto, como les decía anteriormente, esta misma masa, ¿cierto? Esta levadura de la hipocresía se había infiltrado en la vida de los fariseos y le había afectado. Estos aseguraban, ¿ah?, estar santificados y procuraban observar la ley, pero era todo por guardar las apariencias. Que el Señor nos libre de esto. La verdad es que si somos cristianos, lo seamos de verdad, no solamente por una imagen, cumpliendo con ritualidades, con ritos determinados, sino que, como dice el Señor, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En otra oportunidad el Señor comparó también estas mismas acciones y estos mismos varones, que dijo como sepulcros blanqueados, ¿cierto? Que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos, ¿ya? Y de todo tipo de inmundicia. Es cosa de imaginarse lo que significa una sepultura,
muchas veces uno se preocupa y no es malo, ¿cierto? Ir a visitar sus deudos, limpiar el terreno donde están, pero sabemos lo que hay dentro. Hay un proceso biológico, un proceso natural de descomposición. ¿Ya? No es lo mismo que se muestra afuera con lo que está pasando dentro del sepulcro. Y por esa misma razón, aquí la advertencia a sus discípulos y cercanos de no llevar una vida de hipocresía, que esta levadura, este germen, que aparentemente esto poco vaya creciendo y se vaya, digamos, expandiendo, ¿cierto? No solamente en la vida de unos pocos, sino que de todos. Y la verdad, hermanos, hoy día, para quienes llevamos un tiempo en el Señor, nos damos cuenta y en nuestro andar que nos hemos encontrado con personas que no tienen vidas probas y vidas que están consagradas al Señor. ¿Ah? Se visten de ropajes, pero no cumplen con lo que el Señor pide de tener vidas transformadas, que no se cumpla solamente con la ley, como en el caso de los fariseos, las ritualidades, sino que seamos realmente cristianos de verdad. Y yo también el llamado para quienes nos están escuchando, hermanos, amigos, que nosotros la verdad seamos como dice el Señor, adoradores, y no seamos esos verdaderos sepulcros blanqueados ahí, llenos de descomposición. Hermano Gustavo. Gracias, hermano Mauricio. Bueno, vemos aquí, ¿cierto? Este elemento que se utiliza y bien conocido, ¿cierto? Sobre todo aquí en nuestra zona, la zona sur, la levadura. Situación que se le conoce o se le identifica también, ¿cierto? Con el pecado, ¿ya? La levadura, Así es. ¿cierto? Como símbolo de pecado es también expresado dentro del texto bíblico y claramente nos muestra, ¿cierto? Las escrituras que se utilizó, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo del 15 al 20, se habla sobre comer panes sin levadura, ¿ya? Que no haya levadura en nuestras casas, decía, cuando ellos estaban celebrando, ¿cierto? La Pascua, el Pesaj, ¿ya? También los habla el apóstol Pablo en Corintios, en Gálatas también, ¿cierto? Con respecto a la levadura como producto de pecado. Por lo tanto, como decía mi hermano Mauricio, una pequeña porción, podríamos quedarnos con eso igual, ¿eh? Es sumamente importante, una pequeña porción basta, ¿cierto?, para poder contaminar todo el cuerpo, todo, todo, todo un ministerio, hermano Mauricio. Imagínense si existiera esto de exponer a una persona, a un cristiano, ¿cierto?, a un creyente, a un seguidor de Jesucristo, y tuviéramos que exponerlo a la luz de lo que ve nuestro Señor, probablemente tendría muchos síntomas, ¿cierto? Bastantes muestras o trazos de levadura en su cuerpo, porque en cada momento el ser humano está pecando. Entonces, sería muy complejo aquella situación, pero, ¿cierto? Por la obra de remisión de pecados que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con toda la humanidad, ¿cierto? Porque no solamente es para nosotros porque hemos creído, pero la invitación está abierta para todo aquel que quiera acercarse al Señor, pueda tener, ¿cierto? Esta posibilidad que Dios lo pueda mirar a través de Jesucristo, ¿cierto? Y pueda verlo limpio, puro, ¿cierto? Sin manchas, sin esta característica que trae el hombre natural cuando nace, ¿cierto? Desde ese pecado original que se produjo allá en el paraíso. Y nos habla con respecto a este hecho que más estos hombres, maestros de la ley, maestros en el sentido de estudiar la palabra, de estudiar todo lo que era el Antiguo Testamento para esa época, conocer todos los rituales, conocer todas las leyes que el Señor había puesto para que el pueblo pudiera ser limpio, para que pueda ser purificado, para poder tener acceso a la presencia de Dios. Estos hombres se les llama como hipócritas, ¿cierto? Como de doble cara, como querer demostrar una cosa sin importar lo que Dios realmente estaba viendo, porque efectivamente, ¿cierto? Con estas vestimentas, con esta estampa con la cual ellos se presentaban dentro de la sociedad, ¿cierto? Parecían totalmente inmaculados, intocables, pero su actuar, ¿cierto? Su forma de vivir dejaba bastante que desear, pero a ellos eso no, mayormente no les preocupaba, lo que les preocupaba realmente era lo que podría decir la gente de ellos, pero
lo más importante hoy en día para nosotros, los cristianos, tiene que ser lo que Dios piensa de nosotros, no lo que la gente piensa de nosotros. Por lo general, nosotros dentro del ambiente cristiano, ¿cierto? Queremos que todo nos vaya bien, pedimos las bendiciones del Señor para todos, pero si nuestro actuar, ¿cierto? Pareciera estar acorde a lo que el Señor pide, pero solamente Él sabe lo que nosotros vivimos, solamente Él sabe lo que nosotros experimentamos, solamente Él sabe lo que nosotros llevamos por dentro, ¿cierto? Por lo tanto, a Él no le podemos engañar en ningún sentido de la palabra, Así es. como así fue, ¿cierto? También aquí en este momento. Jesucristo a tal hecho y a tal punto que Él sabía lo que estaban pensando los que estaban alrededor suyo, Él sabía, Él conocía los corazones de cada uno, y aún esta gran multitud que lo estaba ahí atropellando, ¿cierto? Que se estaban reuniendo, no era impedimento para que el Señor sepa y conociera lo que sucedía en los corazones de estos hombres, ¿cierto? Y con lo cual ellos cavilaban de forma oculta, porque recordemos que estos hombres querían acusar a Jesucristo para poder sacarlo de la escena, sacarlo del escenario, ¿cierto? Sacarlo de la vida que estaba viviendo en este momento, y llevarlo ya adelante del emperador para que sea castigado, o quien representaba en este caso la autoridad en ese sector, en ese lugar. Entonces, el Señor ya los conocía, sabía, ¿cierto?, lo que había en sus corazones, y por ese motivo le hablas de esa manera tan fuerte y tan directa, ¿cierto? Nada oculto va a haber aquí, todo va a salir a la luz, aún lo que se diga en los aposentos, en los lugares más altos, más lejos, ¿cierto? En lo más íntimo, va a salir también, ¿cierto?, a la azotea, ¿cierto?, a donde va a ser expuesto públicamente. Así que el Señor también nos ayude, hermano Mauricio, hermanos que nos están viendo a través del programa, y todos aquellos que lo vayan a ver, ¿cierto? Que todo nuestro accionar, todo nuestro actuar, el Señor lo sabe y lo conoce. ¿Ya? Para Él no hay Así nada es. oculto, para Él no hay nada absolutamente oculto. Así es. Bueno, está además decir que nadie puede burlar a Dios. Amén. Nadie. Absolutamente nadie. Y aquí este pasaje lo señala. ¿Ah? Correcto. Porque todo va a ser develado cuando sea el momento del juicio. Obviamente nosotros no vamos a tener el juicio para condenación. Nosotros vamos a tener pero los cristianos, los que hemos creído, hemos entregado nuestra vida a Jesús, que pedimos perdón por nuestros pecados y Dios transformó nuestras vidas, no vamos a hacer para juicio ni para condenación, sino que el Señor va a ver también el trabajo que realizamos y cómo también va a entregar aquellos galardones de acuerdo a nuestro trabajo espiritual. Yo creo, hermano, aquí voy a leer algo que tengo aquí en mi pantalla y que resume en lo que nosotros acabamos de tratar. Esta primera enseñanza es una advertencia para los discípulos y además una exhortación a ser fieles a sus convicciones, a practicar su fe con la debida motivación y a no llevar una vida falsa. Qué importante esto, una vida falsa, como por lo visto hacían muchos fariseos. ¿Mm? No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero de repente en la vida, o sea, en su andar cristiano, se ha encontrado con situaciones, uno dice, este hermano realmente está lleno de la presencia del Señor. Y hay un momento, una ruptura, se produce una situación determinada y hay un evento, un episodio que ocasiona que haya un momento complicado. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Yo no me quiero extender en este tema, platear, pero siempre me acuerdo de pequeño estando en mi clase de la escuela dominical, el hermano que nos enseñaba dice, queridos hermanos o jóvenes, en este caso niños, cuando estén ustedes en la presencia del Señor, van a mirar a su lado y van a pensar que ese hermano que ustedes veían o esa persona determinada que ustedes creían que iba a estar con nosotros no va a estar. Y aquellos que quizás ustedes no tenían esa percepción, sí van a estar en la presencia del Señor. Palabras simples, pero la verdad es que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que el Señor nos libre de esto de llevar vidas falsas, sino que realmente seamos adoradores en espíritu y en verdad como el Señor lo demanda, lo requiere. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Sí, efectivamente, es cierto. Bueno, sorpresa, dice la verdad que nos vamos a llevar. Sin duda, Mm.
en el cielo, ¿cierto? Porque el Señor va a actuar en su soberanía. Y el mayor galardón hoy día que podemos nosotros adquirir aquí en la tierra es el de servicio. Servir, ¿cierto? Para que otros vengan al Evangelio, para que otros conozcan a Jesucristo, para que otros tengan acceso también a esto que estamos viviendo nosotros. Pero como bien dice usted, lo vivamos en lo espiritual, ¿ya? Que esta vida, que esta comunión que tenemos con Dios sea realmente genuina, que sea auténtica, ¿cierto? Que busquemos realmente su rostro, busquemos su presencia, busquemos esa intimidad con Él. ¿Ya? Y que no solamente sea para que seamos vistos y para que nos palmotean la espalda, que digan, oh, mira qué bien que tú lo haces, o qué bien que tú lo hiciste, o cierto que bien se te ve ahí en ese lugar donde te encuentres. No, sino que realmente estemos haciendo el trabajo para el cual hemos sido llamados, ¿cierto? Ir a las naciones, ¿cierto? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que conozcan a Jesucristo y se arrepientan, se vuelvan a Él, cambian de dirección, cambian de sentido, ¿cierto? Sus vidas y tengan un nuevo giro y una nueva oportunidad de conocerle. Vamos a Por eso avanzar. nosotros, hermanos, no tenemos que tener, disculpe que le interrumpa, no tenemos que tener temor de que Dios lo sepa todo, porque Amén. tenemos que tener vidas transparentes. Exacto. Eh, Tenemos que ser como una casa, como una casita, con altas ventanas, para que la luz de Cristo ilumine todo, todas las habitaciones. Ese ejemplo me quedó muy claro una vez en un mensaje, cuando lo escuché. Y es así, porque la luz de Cristo debe iluminar todo, o sea, nada va a quedar oculto, nada, todo va a ser develado. Por lo tanto, leía adelante que decía que la hipocresía es miope, porque no ve lo que se viene, ¿ah? No Claro, entiende. Nada puede quedar oculto a la luz de Cristo, absolutamente nada. Todo va a ser develado. efectivamente. Así va a ser y así es, hermano. Si hoy día todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? El Señor ya lo sabe, lo ve, lo ha visto. eh, Porque Él es todopoderoso, omnisciente, está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe, omnipresente. Continuemos con el capítulo 12, ¿cierto? Versículo 4 al 7. Dice así la palabra del Señor, dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Amén. Y forma de hablar el Señor, ¿cierto? De presentar esta palabra, que podamos entender y comprender a qué se refiere en este pasaje, hermano Mauricio. Bueno, aquí le está diciendo claramente a sus discípulos que no, y que podrían sufrir martirio. No iban a estar exentos de eso. No garantizó que no se fueran a librar de aquello, pero señaló que el poder de los perseguidores va a ser limitado. O sea, es decir, porque no pueden hacer nada más allá de matar el cuerpo, digamos, de limitar la vida física. Pero sí había que preocuparse y tener miedo, le dijo a los discípulos, deben temer a Dios, cuyo poder se extiende más allá de la muerte. Es decir, porque aquí habla en el pasaje que acaba usted de leer, que hay que tener miedo, o sea, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, ¿ah? Ese temor, digamos, de lo que va a pasar más allá de la muerte física, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces, no sé si a ustedes, en general en el mundo ocurre, hay una palabra muy recurrente que es ser exitoso. Te pregunta, oye, se juntan dos conocidos, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y qué de tu familia? Aquí estamos, mis hijos estudiando, el mayor, no sé, tiene una profesión X, el otro tiene otra.
están bien los muchachos, tienen casa, tienen auto, departamento, qué sé yo, ¿ah? Pero ¿en qué momento se preocupan de lo que significa lo futuro? Lo que significa cultivar o preocuparnos de la vida después de la muerte. Porque sabemos que para el cristiano la vida física es esta, pero sabemos que después nosotros vamos a descansar en el Señor, vamos a estar junto a Él. Pero ¿qué pasa para aquellos que no se han preocupado de eso? ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Inclusive hay personas, y hay muchas personas del espectáculo, gente del mundo de las artes, del cine, que teniéndolo todo, tienen temor de la muerte, no quieren morir. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad ni paz, no han conocido a quién es el verdadero dador de la vida. Por lo tanto, Jesús, en este caso, emplaza a esto, a hacer hincapié en la importancia de temer a Dios, porque es el único que tiene la facultad para decir ya, de acuerdo a tus actos, y por no haberte arrepentido, sabemos cuál va a ser el destino de aquellas personas, hacia dónde va. Y no lo digo yo porque me llamo Mauricio, sino porque la palabra lo confirma y recién lo acabamos de leer. Temer a aquel que tiene el poder, dice, ¿cierto? De echar en el infierno. Si os digo a este, temed. No es algo menor, hermano, ni amigos. Efectivamente, gracias hermano Mauricio, efectivamente, ¿cierto? No, mira, esta carne va a quedar, como decía mi hermano, una vez que parte la persona de esta tierra, comienza un proceso biológico natural, ¿cierto? Que es de descomposición, que se suscita dentro de los ataúdes, ¿cierto? Dentro de los nichos, y luego llega a tal estado, ¿cierto? Que este cuerpo que ha hecho polvo nuevamente, ¿cierto? Se convertirá en lo que fue originalmente polvo, polvo de la tierra, ¿cierto? Aún podrán decir, bueno, pero están los huesos ahí, ¿cierto? Los huesos en su momento se toman y se deshacen, no mantienen, ¿cierto? O sea, esa condición sólida todo el tiempo en el transcurso de la vida, a no ser que actúe en condiciones distintas, ¿cierto? Donde se puedan encontrar, pero en el común de estos casos no se da así. De esa manera, el cuerpo se queda en esta tierra. Pero, ¿qué acontece con tu espíritu? ¿Qué acontece con tu alma? ¿Cierto? ¿Qué hace, cierto? Que esta vida trascienda. Ya las culturas primitivas, primarias, ¿cierto? Tenían este concepto de la vida más allá de la muerte. Sepultaban a sus deudos, ¿cierto? Con comida, con armamento, ¿cierto? Pensando y creyendo, ¿cierto? Que hay un ser superior, hay un ser superior que ha creado todo y que ha permitido que todo lo que tenemos el día de hoy pueda estar latente, vigente, palpable, visualmente demostrable. Vemos la naturaleza, vemos, por ejemplo, los cambios del clima en nuestra zona, en la zona sur. Un momento tenemos sol, luego llueve, luego hace frío, luego sale la escarcha, cae nieve en algunos lugares. Eso tiene que tener alguien que lo rija, un ser superior tiene que estar en el control de aquello. Tiene que haber un equilibrio para que se den las condiciones de vida. Imagínense nosotros aquí en esta tierra, en este lugar donde nos encontramos, en el globo terráqueo, si tuviéramos 40, 45 grados de calor, ¿qué es lo que sería en nuestra vida aquí? No podríamos soportar lo que se soporta en el desierto, por ejemplo. No tendríamos el paisaje que tenemos, ¿cierto? Si las condiciones climáticas no son óptimas para que se den. Pero eso tiene un control, alguien está actuando sobre aquello. Y eso es Dios, la palabra claramente lo dice, ¿cierto? Génesis 1:1, Juan 1:1 nos habla sobre aquello, ¿ya? Los que han actuado para que esto tenga todo una armonía. Por lo tanto, no nos preocupemos por lo que vaya a pasar por este cuerpo. Este cuerpo va a tener que seguir su proceso natural, su cauce natural. Pero sí preocupémonos por lo que va a pasar en nuestra alma una vez que partamos de este lugar. Y aún es más, ¿cierto? Hay aquel que tiene el poder de aquella persona que no haya creído en la palabra del Señor, de ser condenado y pasar a la eternidad, pero en el infierno, como la muestra la parábola, ¿cierto? Del rico y Lázaro. Un lugar de tormento y un lugar donde estaba una zona de confort,
donde estaba, ¿cierto?, con el padre Abraham en ese momento, Lázaro, aquel que había sufrido, había padecido, allá él comía lo que caía de la mesa, aún los perrillos, ¿cierto?, los perros que estaban al lado, le lamían las llagas del padecimiento que él vivía y que sufría. Entonces, la palabra siempre fue clara, siempre ha sido precisa, ¿ya? Y nos muestra y nos revela, ¿cierto?, que aún el Señor tiene cuidado de lo más mínimo. Por ejemplo, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ¿ya? Pareciera un poco difícil aquella pregunta, pero nos está diciendo que esos 2 pajarillos, ¿cierto?, que tenían un sentido dentro de la cultura, ya equivalían más o menos a una hora de sueldo, de pago, ¿cierto?, que tenía una persona en la época. Bueno, si gusta, usted lo puede traducir el día de hoy, ya, y eso costaba, ¿cierto?, esos 2 pajarillos. Pero aún aquello tiene el Señor cuidado para que ellos también existan, ¿ya? Para que estén presentes y para que puedan ser presentados, ¿cierto?, dentro de la cultura que se vivía en ese momento y que tenía aquel costo, ¿ya? Pero el versículo 7 es más potente aún, porque dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano. A veces, sí, a veces nosotros, hermanos, solamente solemos pensar en el amor de Dios y no en su juicio, pero el concepto de juicio está presente en todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Este Dios maravilloso, sí, efectivamente Dios es un Dios de amor, dice, eh, gran tardo en la ira, grande en misericordia, pero también no olvidemos que el Señor es un juez justo, ¿ah? Y Dios no, sus promesas, Él no tarda en cumplirlas. Todas las cosas que Él ha establecido, sabemos que Dios es inmutable. Entonces nosotros sí, efectivamente, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y importante eso, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es. Y la palabra lo dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie, o sea, nadie queda exento. Y ahí está la maravilla del Señor, porque hoy día somos en la tierra, solamente para tener una referencia, eh, el gigante aquí de América del Sur, que es Brasil, son 220 millones de personas. Estados Unidos, el gigante del norte, son más de 300 millones de personas. Ni pensar en la cantidad de habitantes que tiene China, que tiene India, que son los que siguen, Bangladesh, otra de las grandes naciones y sobrepobladas. Y cada uno de esos habitantes, Dios conoce su historia personal, a cada uno de ellos, y ni nosotros. Entonces nadie va a quedar exento de eso, y lo otro que nosotros no vamos a tener allá en la presencia del Señor, no va a haber un defensor público, un fiscal que va a estar ahí, porque hoy día sí podemos tener abogado, tenemos, ¿cierto? A Jesucristo el justo, que está con nosotros, ya, pero en ese momento ahí nadie se va a librar cuando digamos del tribunal de Cristo, ya. Por lo tanto, sí hay que tener temor de lo que se hace a posterior. Algunos dicen, pero cada vez que hablan del Evangelio, algunos, sí, Dios efectivamente un Dios de amor, nos da oportunidad, transforma vidas, hacen nuevas criaturas, pero el Señor también ha dado la oportunidad a toda la humanidad. Acuérdense que estamos igual que en los tiempos de Noé. Así es. Noé predicó 120 años, estuvo hablándole, inclusive Dios dio una semana más. ¿Y quiénes finalmente se salvaron? La familia de Noé, él y su familia. Entonces hoy día no olvidemos esto, que el Señor no tarda sus promesas. Si Él dijo que iba a venir y que viene por su iglesia, gloria a Dios por ello, porque la verdad es que yo lo anhelo en la venida de Cristo. Amén. No olvidemos que el Señor puede ser esta noche, puede ser mañana, no lo sabemos, pero que el Señor nos encuentre velando ahí, estemos apasionados por el Señor, ¿ah? Dando testimonio de Él.
Así que eso, no olvidar que en toda rodilla se doblará y todos confesarán que es Dios. Amén. Amén. Efectivamente. Queridos hermanos, queridos televidentes, Dios no cambia. Dios es inmutable. ¿Ya? No, no es que un día se levante con un ánimo y otro día se levante con otro ánimo, no. Él, a través de toda la historia, a través de todo el texto bíblico, nos muestra cuál es su carácter, cuál es la condición que debe cumplir el ser humano, aquel que Él lo ha escogido para que le sirva, aquel que le ha dado la oportunidad de poder ser llamado hijo de Dios, de poder estar dentro de la familia de Dios. Aún así también la nación, las naciones, vemos, ¿cierto?, el pueblo de Israel, un pueblo que estuvo morando en el desierto por necesidad, tuvo que irse a Egipto, fue esclavizado por 400 años, ¿cierto? Estuvo ahí en medio de ese pueblo pidiendo que el Señor los libertara. Hubo un castigo para el pueblo, para el pueblo egipcio, hubo un castigo eh, para el faraón, pero también hubo un castigo para el pueblo de Israel por desobediente. Toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente dos personas entraron, Josué y Caleb, ¿ya? ¿Por qué? Porque no cumplieron con lo que el Señor les había exigido, ¿cierto? Este corazón idólatra que habían conocido en Egipto no les permitía servir como corresponde a Dios. ¿Y por qué no pudieron engañarlo? Porque Dios nuevamente todo lo sabe, todo lo ve, ¿cierto? Podrían haber parecido ellos muy devotos, ¿ya? Fervientes seguidores de su Dios, y ellos clamaban a su Dios, conocían y sabían a quién debían dirigirse, ¿cierto? Pero ese peregrinaje que tuvieron por el desierto los llevó a que definitivamente no pudieran conquistar aquel lugar. Asimismo es el día de hoy. ¿Ya? Lo mismo, la iglesia está presente como testigo para que se demuestre el amor de Dios en cada uno de los hombres. Pero va a llegar el momento en que ya la iglesia no va a estar, va a desaparecer. Y el que no ha atendido el llamado, ¿cierto? Lamentablemente va a ser, como dice mi hermano, como los días de Noé. La puerta se cerró, el Señor cerró la puerta del arca y no pudo ingresar absolutamente nadie más a ese lugar. Y solamente la familia de Noé, ¿cierto? Y Noé, ¿cierto? Pudo salvar sus vidas. Así será algún día cuando venga Cristo por su iglesia. Solamente la familia de Dios, solamente la novia que está preparada para el novio que es Cristo Jesús. Esa será la que será llevada, ¿cierto? Para las bodas del Cordero. Por eso la invitación te la hacemos nuevamente. Esta es una oportunidad. Aún dice la palabra que los cabellos, tus cabellos son contados. Él los tiene en cuenta. Aún los que pierdes y los que renuevas. Él los tiene en cuenta, Él los conoce, Él los sabe. Continuamos con el pasaje de Lucas 12, versículo 8 al 12. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeron a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Wow, qué fuerte esta palabra, hermano Mauricio, con respecto a aquellos que confiesen delante de los hombres que Jesucristo es el Salvador, y aquellos que negaren esta verdad, el castigo que van a tener sobre sus vidas. Así es. Bueno, aquí hay que distinguir lo que significa el tema del compromiso con el Señor. Nosotros siempre hablamos que cuando asistimos y trabajamos en la obra no es un compromiso con el hombre, sino que es un compromiso con Dios, un compromiso con el Señor. Y Dios, como tal,
obviamente demanda de nosotros que ese compromiso igual lo externalicemos. No podemos negar que somos hijos del Señor. Recién lo hablábamos en la primera parte, que si el Señor no les dijo que no iban a tener padecimiento, pero sí podían físicamente a lo mejor sufrir persecuciones, quizás, inclusive algunos perdieron la vida, y obviamente la iglesia primitiva al inicio sí, estuvo bajo persecución, ¿cierto? Muchos murieron por la causa de Cristo. Si nosotros creemos y sabemos que nuestra vida va más allá de lo físico, nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de lo que significa negar, ¿cierto? Negar al Señor, porque sabemos que Dios nos está mirando y se preocupa de eso. O sea, es trascendental el compromiso que nosotros debemos tener con el Señor. O sea, los que confiesan recibirán un reconocimiento delante de los ángeles de Dios. Esta expresión de ángeles de Dios también puede ser vista, querido hermano y amigo, como una circunlocución a un recurso que utilizaban los judíos de ese entonces, ¿cierto? Para evitar referirse específicamente a Dios. Y obviamente aquí les voy a leer literalmente lo que se expresa, lo que expresa directamente este mismo significado en el libro de Mateo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto, la verdad, de alguna manera es tranquilizador para nosotros, para los hijos del Señor. Porque la verdad es que el Señor mismo nos va a presentar delante del Padre. Si nosotros le confesamos a Él, el Señor va también a decir, este es mi Hijo amado, está aquí, ¿ah? Está conmigo, está en todas. ¿Ah? Así que la verdad es que no, la verdad cuesta a veces, muchas veces, pero no tenemos que tener temor porque sabemos quién está con nosotros, quién libra las batallas por nosotros y quién está en todo momento. Hay que aferrarse, tomarse de la palabra. Si sufrimos también reinaremos junto a Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Es fuerte, sabemos que es fuerte, pero obviamente el Señor no nos quiere a medias, no sabe que a los tibios el Señor los desecha. O somos fríos o somos calientes. No hay aquí temas intermedios. Así que si tenemos que amar al Señor, tiene que ser con todo nuestro corazón, ser realmente apasionados por Cristo, apasionados por la obra, por el Evangelio y también por aquellos que hoy día están sufriendo sin Cristo y que se van a la eternidad a sufrir el martirio eterno sin el Señor. Querido hermano. Gracias, hermano Mauricio. Sí, estaba pensando en esto esto lo podemos reconocer como el celo de Dios, ¿cierto? Dios es un Dios celoso, o sea, Él quiere toda la gloria y toda la honra para Él, porque es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Por lo tanto, nos muestra Él a través del escrito bíblico, ¿cierto? Cuando presenta las tablas de la ley, ¿cierto? Donde dice que no amarán a otro Dios fuera de Él. Él es el único, ¿ah? Por lo tanto, cada, cada vez que el pueblo intentaba juntarse o reunirse o caer en gracia con los pueblos paganos que vivían alrededor de este paso, de este peregrinaje, les traía consecuencias al pueblo de Israel, porque en definitiva Dios los quería solamente para Él. Y así es también el día de hoy. Nosotros, nuestra devoción se la debemos completamente al Señor. Y Él no va a permitir por ningún motivo, ¿cierto?, que nosotros desviemos nuestra mirada, eh, quitemos, ¿cierto?, la preponderancia que el Señor tiene en nuestras vidas, que podamos compartir o ser compartidos, ¿ya? No, por eso no podemos tener dos dioses, ¿ya? Dice aquí en el libro de Éxodo 20, dice, y habló Dios con estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, imagínense la condenación que trae el no aceptar a Dios, el no querer que Dios sea único, como dice el hebreo, que sea Yud-Hei Bad-Hei Echad, el Dios único, el Dios Amén. uno, o un Dios. Que, ¿cómo no poder querer revelarte esta verdad, querido hermano, querido televidente, cuando sabemos que la condenación que viene para su vida de aquel que no quiere aceptar al Señor es tan, tan agravante? ¿Cómo poder callarnos con respecto a esta situación cuando sabemos que el juicio de Dios está sobre aquellos que no quieren recibirlo? Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, ¿cierto?, de poder hablarte con respecto a las verdades bíblicas, ¿ya? No porque seamos grandes maestros en la palabra, sino porque el Señor nos ha permitido a través de su Espíritu Santo revelarnos esta verdad, darnos convicción de lo que estamos leyendo tiene sentido en nuestra vida. Lo ha demostrado a través de la historia, con hechos reales, con hechos palpables. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de poder declararte estas verdades para que tú seas, como dice mi hermano Luis, ¿cierto?, seas ya notificado de lo que el Señor tiene para tu vida y lo que quiere también para tu vida. Eh, bueno, el versículo 11 o el 10, no sé si vimos el 10, hermano Mauricio, dice: a todo aquel que dijere Sí, una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo creo que sería bueno ahondar un poquito en ese versículo, ¿cierto? Porque muchos preguntan, bueno, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? así es. Bueno, aquí el Señor hace la distinción entre el rechazo al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. O sea, blasfemar contra, dice, hablar mal de Él. O sea, hace esta distinción, reitero nuevamente, entre hablar mal de Él y blasfemar contra el Espíritu Santo, que hay que separar. Que era un pecado grave y a la vez imperdonable. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Se entiende la blasfemia como algo más que hablar contra el Espíritu Santo. Es algo más allá de eso. Se entiende la blasfemia como algo más, como es más bien el pertinar rechazo de la obra de salvación del Espíritu. Lo que priva a un ser humano del perdón de los pecados, a esa actitud encallecida contra Dios, que lo va a rechazar obstinadamente y no querer aceptar el mensaje de salvación, se entiende como una decisión permanente de rechazo que se convierte en dureza de corazón con relación a Dios. ¿Mm? Más bien a lo que va más allá, como decía, esa es una actitud de, digamos, de endurecimiento, de no querer entender, es un rechazo permanente, lo que priva a este ser humano de, digamos, de querer aceptar el mensaje de la salvación. Así lo entiendo yo, no sé si usted, hermano, quiere ahondar un poco más. Sí, gracias, hermano Mauricio. Sí, entender, ¿cierto?, a través de este pasaje que, claro, efectivamente se podría hablar mal de Jesús, ¿ya? Se podría hablar mal de Jesús y podría ser perdonado, ¿ya? No, Jesús fue un maestro, fue un profeta, fue un hombre que tuvo buenas intenciones, que fue crucificado. Perfecto, ya está bien, se podría aceptar. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo significa no creer
en la obra, ¿cierto?, que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿cierto? Atribuirle que cualquier poder que pudiera tener el Espíritu Santo hoy día justamente hablábamos sobre aquello en la predicación del servicio, cualquier obra que pudiera hacer el Espíritu Santo en nosotros, ponerla en duda y decir no, como se lo dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Él sacó ese espíritu, ¿cierto? Porque no es hijo de Dios, sino que es de Belcebú, se lo dijeron a nuestro Señor Mm, Jesús, ¿cierto? Hoy día podrían decir lo mismo, ¿cierto? No, ese hombre se sanó, no fue la oración, sino que fue un espíritu maligno, ¿cierto? Cuando sabemos que el Espíritu Santo, una vez que nuestro Señor Jesucristo partió de esta tierra, se fue, ¿cierto?, a la diestra del Padre, y ahí está tomando, está Él, ¿cierto? Pero vino este consolador, este paracleto, este guiador, este abogado, como decía, esta otra persona de la misma esencia, ¿cierto? A darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, esta obra que está hoy día en manos del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los creyentes que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Obra, opera, actúa, es dinámica, ¿cierto? Se mueve constantemente, está en acción, ¿cierto? Y todo lo que hacemos es porque el Espíritu Santo nos da ese mover. Por lo tanto, cualquiera que dijera, ¿cierto? No, eso lo que ellos hacen, lo que están haciendo, ¿cierto? Lo que están diciendo no es verdadero, es falso, es dudar y blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es Él el que nos dice lo que debemos decir y lo que debemos de hacer. ¿Cuándo se confirma esto? A un par de versículos seguidos donde dice, voy a leer, para que usted lo tenga claro, dice, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Qué nos está diciendo aquí esta palabra? Es que cualquier cosa que tengamos que hablar sobre la palabra de Dios, si estamos instruidos, si nos estamos alimentando, esta palabra va a salir sola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a colocar la palabra justa y necesaria para tanto ser defendidos, ¿cierto? Ser presentados delante de las autoridades, tengamos que responder si nos preguntan y tengamos que decir si nos están pidiendo una respuesta, ¿ya? Y que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos enseñará en ese mismo momento qué debemos decir, ¿cierto? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, que no tiene perdón porque es el que está operando el día de hoy, ¿cierto? En esta tierra, porque nuestro Señor Jesucristo está en el lugar donde le corresponde, junto al Padre, ¿cierto? Ahí en la eternidad. así es. Bueno, ¿qué se nos demanda a nosotros los cristianos como tal? A los cristianos, ¿qué se nos pide? Es que demos a conocer el Evangelio como tal, ¿cierto? Y al hacerlo, nos hacemos partícipes de la obra del Espíritu Santo, Así es. que consiste en llevar a las personas finalmente al punto de una decisión. ¿Y cuál es esta? Que ellas escojan si creen o no creen, ¿ah? A este Evangelio glorioso, a esta buena nueva de salvación. Porque sabemos finalmente que quién es el que convence de pecado no somos nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Así es. Solamente es Él. Y aquí yo quiero aclarar, el Espíritu Santo no es una energía, Mm. no es el Espíritu Santo es la persona misma Amén. de Dios con nosotros. Porque Él dijo, cuando ascendió a los cielos, que iba a enviar un consolador que iba a estar con nosotros. Y es el Espíritu Santo, es la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que está junto a nosotros. Por lo tanto, esa es la tarea y la labor que debemos cumplir nosotros, dar a conocer esta buena noticia, este Evangelio, ¿cierto? Para que finalmente sea la persona quien decida, ¿cierto? Escoger o no creer. Obviamente que el Espíritu Santo también allí va a estar actuando en la vida de aquellos que sí abren su corazón al Señor. Hasta allí, hermano. Bien, y muy importante, hermano Mauricio, ahondando en lo que usted acaba de decir, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Dios Amén. mismo, Jesucristo mismo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres en uno, ¿cierto? La misma esencia que están presentes y vigentes el día de hoy, obrando y morando en nosotros. Eso es muy, muy precioso, hermano Mauricio, saber que Dios mismo está dentro de nosotros.
Sabe que esta última semana ha sido una semana muy maravillosa porque saber y comprender que Dios está dentro de nosotros realmente se llena el corazón, ¿cierto? De felicidad, Amén. de tranquilidad y de paz. Simplemente, como usted dice, esperando su venida, que ojalá sea pronto, pero también pensando en aquellos que deben ser redimidos y que por algún motivo el Señor lo tiene aún, ¿cierto? Esperando para que otros puedan ser alcanzados. Hay un himno de la vida cristiana que dice, Santo, Santo es el Señor, ¿cierto? Dios en tres personas, bendita Trinidad. Lo cantamos, es un himno de batalla para nosotros los cristianos, ¿ah? Que nunca nos olvidemos. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Así es. Seguramente en algún momento vamos a estar compartiendo también sobre esta palabra, la Trinidad, ¿cierto? Palabra que no está explícita en la Biblia. No está explícita, no está usted en ningún lado a Mm. encontrar Trinidad, pero sí está implícita, ¿cierto? Lo va a poder descubrir a través de los pasajes bíblicos, a través de textos bíblicos, donde sí se va a mostrar estas tres personas actuando para que Dios sea glorificado. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto realmente haber estado compartiendo con usted, mi hermano Mauricio, los hermanos que estén a través de la señal, ¿cierto? Aquellos que van a ver después el video, ¿cierto? A través de las plataformas, a través del canal, de la programación que tiene el canal, ¿cierto? En la ciudad de Castro, en el canal 45 y canal 3 de ambas compañías de cable, ¿cierto? Donde se emite este programa comunicando el Evangelio. Así es que, hermano Mauricio, no sé si quiere despedirse de alguien, quiere unas últimas palabras con respecto a este programa que hemos abordado el día de hoy. Bueno, solamente palabras de agradecimiento, hermano, a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo doy gracias al Señor porque Él también, en un momento, siendo joven, tuve que decidir por el Señor y doy gracias a ello porque quizás dentro de la iglesia hay personas que sí están asistiendo, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y yo les invito a aquellos que no han tenido ese encuentro personal con Cristo, en que abran su corazón al Señor. Dios no quiere religioso. Comenzamos estas reflexiones con, con lo que hablaba el Señor respecto a los fariseos, una vida que solamente era de apariencia espirituales, y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere cristianos a media o personas que solamente eh, vayan y cumplen con lo que dicta la tradición, porque la familia va a la iglesia, porque son todos, porque las familias son de una determinada denominación, yo me sumo a ellos, no. Dios que te habla a ti hoy día y te llama. Final, no importa que tú seas un miembro activo, pero Dios no va a querer, solamente quiere personas con vidas transformadas, que tengan a Jesucristo como el centro de su vida, ¿ya? Así que yo les invito a aquellos que hoy día no tienen la seguridad de su salvación, a que se apropien de estas palabras y que puedan tomarse, venir, ¿cierto? Y para aquellos que están con situaciones complejas igual, que vengan al Señor. Él está para traerle ese verdadero descanso y paz a sus vidas. Todos los que estáis cargados y trabajados, yo haré descansar, dice el Señor. Y hoy día en el mundo, por más, cuanto más tengas tú, a veces es más motivo de carga, de peso. Lo que Dios quiere es que tú seas libre, pero libre en Cristo. Así que bendiciones a quienes nos vieron y agradezco una vez más por esta oportunidad de ser parte de este programa, el CEE, comunicando el Evangelio, desde Castro, Chiloé. Bendiciones a todos, los amamos en Cristo. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Y dejarlo a ustedes cordialmente invitados para estar viendo el programa los días martes, ¿cierto? Y la próxima semana también estarán un grupo de nuestros hermanos compartiendo la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras y hablando esta verdad, la cual hemos sido convocados. La verdad está aquí en la Biblia, revelada e inspirada por Dios a los hombres que utilizó, hombres como nosotros, ¿cierto? Con nuestras cualidades, con nuestros defectos, pero lo importante es el mensaje,
no el mensajero. Así es que Dios le bendiga, Así es. tenga una linda semana y el Señor esté en cada uno de sus vidas. Así que muchas bendiciones. Bendiciones.